La literatura emergente son relatos de ficción escritos por fans de una película, de una novela, de un programa de televisión o de una obra literaria o dramática. En estos relatos se utilizan los mismos ambientes, personajes, la misma trama, situación. Aquí lo que se busca es desarrollar nuevos relatos para los personajes. Esta es una cápsula informativa sobre la literatura emergente y a continuación verán sus diferentes tipos, desarrollada por alumnos del cuarto semestre Grupo A. Historieta o cómic. Los cómics han sido en un inicio relegados a un fácil entretenimiento infantil. La historieta o cómic es una manera de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una sucesión de dibujos dotados o no de escrito de apoyo que leídos en secuencia conforman un relato o una secuencia de ellos. Elementos del cómic. Viñeta. Recuadro que presenta una escena de la historia. Cartela. Recuadro en el que se presenta la voz de un narrador. Globo. Figura en la que se incluyen los diálogos de los personajes. Imagen. Idea o escena de la historia que se expresa mediante un elemento visual. Onomatopeya. Imitación fonética de un sonido natural o acto acústico no discursivo. Tipos de cómics. La historieta o cómic de aventura. La historieta o cómic bélico. La historieta cómica o cómic humorístico. La historieta o cómic costumbrista. La historieta o cómic deportivo, entre muchos otros. Novela gráfica. Todavía no hay una definición nítida sobre qué es una novela gráfica. Si bien tenemos la posibilidad de tener en cuenta que las obras que funcionan dibujo y narrativa y que tratan de temas profundos, inclusive controvertidos e historias extensas, estarían en aquel género. Características de la novela gráfica. Los aspectos literarios que definen el escrito de la novela gráfica son: 1. Tiene cierta subjetividad autográfica. 2. Diferencia los diversos tiempos narrativos. 3. Lleva a cabo la magnitud psicológica de los personajes. 4. Configura cierta atmósfera peculiar en el sentido que frecuenta ser envolvente. 5. Estima y explica el ambiente y lo vincula sólidamente con él o la protagonista, los personajes secundarios y su historia. Diferencias entre la novela gráfica y cómic. Historieta o cómic. Los cómics acostumbran tener una cubierta de papel, se muestran en una serie continua. Los tramas de los cómics se fundamentan primordialmente en la comedia o la travesía. Novela gráfica. Las novelas gráficas acostumbran ser materiales con tapa lisa o rígida. Tienen dentro de historias enteras que tienen la posibilidad de no tener secuela. Su trama incluye punto de partida, nudo y punto final. Redes sociales en la producción y recepción de la literatura. Algunas manifestaciones literarias en esta categoría son YouTube, Twitteratura, Wattpad, Facebook y ciberliteratura. Poesía virtual. La poesía virtual es una totalmente nueva modalidad de género lírico que se basa en un cambio en el soporte por medio del cual se difunde. Se le denomina de esta forma a la poesía cuyo lenguaje se nutre o compone de protestas, tanto visuales como sonoras, que provienen o tienen la posibilidad de tener su origen en Internet o en distintas plataformas audiovisuales. Poesía virtual. Características. La poesía virtual se caracteriza por el empleo de diversos recursos tecnológicos, desde el simple hipertexto, la animación bi o tridimensional, hasta las más avanzadas interfaces de realidad virtual. La poesía visual se sitúa más cerca del diseño gráfico o de las artes plásticas que de la literatura. Ejemplos de la poesía virtual son caligrafía, poema visual, poesía audiovisual, frigomántico, concretons, poesía colectiva y quebrantahuesos. Entre otras propuestas, se considera que hay otra manera de producir y recibir literatura a través de lo que son las redes sociales, como YouTube, fanfiction.
Se refiere a relatos de ficción escritos por admiradores de una obra literaria o dramática, ya sea cinta, novela, programa de televisión, videojuego, anime, etc. Transmedia. La narrativa transmedia se apoya en una historia que se lleva a cabo o avanza en diferentes plataformas con el desafío de conformar un relato coherente. Webcomic. Es una historieta pensada para ser vista a partir de la web o el móvil, que comúnmente se basa en escaneados, aun cuando en algunas ocasiones van a poder integrar imágenes en flash y sonidos. Booktubers. Los booktubers son adolescentes lectores que comparten sus pasiones librescas con sus seguidores, que tienen la posibilidad de llegar a contarse por millares, por ejemplo, de su propio canal de YouTube. Audiolibros y podcast. Un audiolibro es una grabación de audio profesional de un escrito existente, primordialmente un libro. Un podcast es una serie episódica de contenido de audio ejecutado por uno o más hosts. Ebook es un documento de formato digital, en especial maquetado para ser leído e interpretado por dispositivos electrónicos. Manga japonesa. Es un cómic de procedencia japonés, de distintas temáticas, que se caracteriza por contener historias de aventuras o romances protagonizadas por animales humanizados o personajes presentados de modo extraordinario.